Saludos, mentes curiosas. El día de hoy estamos en un sitio muy especial. El video del día de hoy es la casa y estudio de Frida Kahlo, una de las artistas mexicanas más reconocidas del mundo y un ícono también del arte mexicano. Entonces, bienvenidos al Museo de Frida Kahlo. Me pido entrar de primero. Estamos al frente de la casa de Frida Kahlo, el Museo de Frida Kahlo. Aquí las entradas hay que conseguirlas con anterioridad, no pueden venir al museo directamente, tienen que tener las reservaciones hechas desde antes, esas se hacen en línea y entonces ya cuando llegan, afortunadamente el proceso de entrada es bastante rápido porque ya tienen una hora de entrada para su recorrido. ¿A qué hora tienen ustedes la entrada? Mentes curiosas acá allá en los jardines de Frida Kahlo. Bueno, como la gran mayoría de los museos, aquí hay que dejar los morrales grandes en paquetería. Su nombre completo es Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón y nació el 6 de julio de 1907, que sería mañana según la fecha de publicación de este video. Yo me llamo Fabián Benedicto. No le cuenten a nadie. Frida quería ser doctor, pero su futuro era otro. A los 18 años tuvo un accidente con un bus que la dejó con secuelas para toda la vida, con múltiples fracturas, incluida pelvis, pierna y columna, lo cual la encaminó al arte dado su estado convaleciente. Yo una vez me partí una pierna. Pasó por 32 cirugías en sus 47 años de vida, pero nunca logró superar completamente sus dolencias y malestares. Murió en 1954 de bronconeumonía. Frida Kahlo nació aquí en este barrio de Coyoacán, donde está ubicado el museo y pues la manera como se refieren a él es la Casa Azul. Como pueden ver, todas las paredes acá son azules y es icónico, es lo que la distingue. Vamos a ver un poco de su obra, vamos a ver un poco de la casa y del estudio donde ella trabajaba. Aquí comienza el recorrido. ¿Aquí se puede grabar? Bueno, acá nos encontramos en el Museo de Frida Kahlo con Diego, que es muy chido, con Guido, que es muy chido, muy chingón. ¿Qué más me estabas explicando que es de México? Chido, chingón, chale, chamuco, chamaco es como para niños, cuestiones por Muy el chévere. estilo. Cuéntame, más o menos cuántas personas visitan diariamente este museo. Son 1500 personas, 50 personas cada 15 minutos. Es el segundo museo más visitado en el país. Es uno de los museos más queridos y más entrañables para el pueblo mexicano porque pues representa a Frida. Y Frida es muy querida en México, está en diferentes formas y en diferentes lugares, inclusive hasta en nuestro billete de 500 pesos mexicanos. ¡Ay, qué Tiene buen de un lado a dato! Diego y del otro lado a Frida. Y de hecho Frida pues vivió aquí, nació aquí, toda su infancia estuvo aquí y al final del día pues hasta sus cenizas reposan aquí. Ah, Entonces por eso es que también mucha gente quiere venir a conocer, no solamente a sentir la presencia de Frida, sino también como a vivir esa experiencia de tenerla frente a frente. Nosotros les decimos, entre las personas que estamos trabajando aquí, nos decimos que es la patrona, es nuestra jefa, Claro. porque al final de cuentas, pues, aunque no esté físicamente presente, sigue estando presente en nuestros corazones y en todo lo que sucede aquí. En cada parte de nosotros sigue Frida, pero también al mismo tiempo pues sigue siendo muy querida por la gente. Muchas gracias, Guido. Consiguiéndoles la mejor información.
La pintura entonces se convirtió en una forma de terapia para ella. Como no podía levantarse y estaba mucho tiempo en cama, comenzó a encontrarle el gusto a la pintura y poco a poco se fue mejorando en su arte hasta que se convirtió en una de las artistas más reconocidas en México. Y su obra está llena de todos esos detalles de dolor, de incapacidad, de frustración, que era un poco lo que pasaba por su mente en esos momentos después de su accidente. Yo estoy aprendiendo a pintar. Aunque la obra de Frida Kahlo por los críticos es considerada una obra surrealista, ella nunca lo consideró así. Inclusive hay una frase muy común o muy reconocida de Frida en la que ella dice que ella no pinta sus sueños sino su vida. Entonces, aunque algunos críticos de arte consideran su obra surrealista, ella nunca realmente se apropió de esa rotulación. En 1929 ella se casó con Diego Rivera, que era también uno de los artistas más reconocidos de México en su momento, y juntos estuvieron casados muchos años. Después de 10 años de casados, se separaron y volvieron a casarse de nuevo. Fue una relación muy tormentosa, caracterizada por temas de infidelidades, de frustraciones, pero también tuvieron mucha colaboración artística entre ellos. El museo, además de su obra, muestra la vida de Frida Kahlo por medio de objetos personales que incluyen cartas, vestidos, utensilios artísticos, su tocador y la cama con espejo donde ella pintaba. Su obra se caracteriza por estar acompañada de cuestionamientos de identidad y la herencia cultural de su pueblo, haciéndola única y muy reconocida a nivel mundial. La gran mayoría de obras de Frida son autorretratos. Ahí ella dejó después de su muerte alrededor de 150 obras diferentes, en su mayoría autorretratos en los que plasma todo ese amor por la cultura mexicana. ¿Esto cuenta como autorretrato? Fue una ferviente activista política con ideales de izquierda junto a su esposo. Expuso sus ideales políticos tanto con palabras como con pinceles a favor del pueblo y las comunidades indígenas. ¡La lucha nunca termina! Kahlo es reconocida por el uso de atuendos tradicionales o vestidos de tejuana, que usaba para mostrar el orgullo de su sangre indígena, causando admiración e inspiración en el mundo de la moda, el arte y la cultura mexicana. Tradicional y muy hermoso. Frida Kahlo fue la primera artista mexicana en tener un cuadro en la colección del Louvre en París. Entonces es un reconocimiento muy importante a la labor del arte mexicano y lo lejos que ha llegado Frida Kahlo, sobre todo después de su muerte. ¿Qué tal quedó mi cuadro? Su obra no fue bien reconocida en vida, como le pasa a muchos artistas, pero después de su muerte, en 1954, se convirtió en una de las artistas más reconocidas del siglo XX, inclusive inspirando películas, libros y exhibiciones alrededor del mundo. Su imagen y actitud se han convertido en una bandera de muchas comunidades minoritarias que exaltan su lucha por los menos favorecidos, llamándolos a ser auténticos y abrazar nuestros orígenes frente a la adversidad. Me uno a la causa. Tanto ella como Diego fueron fervientes activistas políticos. Pero aquí no estoy grabando nada, me estoy grabando a mí mismo. Por eso, pero no puedes hacer como tal una grabación, puedes hacer una grabación, pero como tal tú grabarte tanto. Ok. Pero así,
No se puede grabar nada. Sí, o sea, puedes como grabar todo el jardín y ya después aplicar como fondo Listo. todo, pero como estar grabando Dale, entendido, gracias. Bueno, entendieron, ya no se puede grabar aquí adentro. ¿Y para qué pagué la boleta? Espero que hayan disfrutado y aprendido mucho con este episodio. Si llegaron hasta el final, no olviden dejarnos un like, suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir este contenido con otras mentes curiosas. Ya nos vemos la próxima semana. No se pierdan nuestro próximo episodio porque nos vamos al Museo de Historia Natural. Les va a encantar. Hasta la próxima, manténganse curiosas.